Father, it's me, Michael. Dentro de la franquicia de FNAF, no hay un personaje más querido y reconocido como lo es Michael Afton, a no ser de que mencionemos a otros como William Afton o el mismísimo Freddy Fazbear, pero de todos modos, Mike, siendo el protagonista de la mayoría de los primeros juegos de la franquicia y siendo retratado por muchos como un personaje trágico que es redimido luego de causar la muerte de su propio hermano y decide encontrar a su padre y poner fin a esta historia, rápidamente se ganó el cariño de la mayoría del fandom incluyéndome. Pero no obstante, con la llegada de la segunda película, muchos se sorprendieron y confundieron al ver a Michael Afton en esta, a pesar de ya tener a Mike Schmidt, sino también por el hecho de ser presentado como el villano de la película, contradiciendo la percepción que la mayoría tiene del personaje. ¿Quién es realmente Michael Afton, y qué es lo que nos dice esta versión sobre este? Son dudas que resolveremos el día de hoy, así que buenos días o en el tiempo en que veas esto. Mi nombre es Spring y sin más que decir empecemos. Para iniciar, hay que primero ver las escenas en donde Michael aparece para comprender sus acciones. La primera vez que somos introducidos a este es cuando el grupo de cazafantasmas del programa Spectral Scoopers donde Michael los guía por el local original de Freddy Fazbear's Pizza, donde queda claro que este sabe bastante sobre la historia de Freddy's, pero sobre todo, los guía hasta su eventual muerte, con el fin de liberar a Charlie y Emily. Luego de eso no vuelve a aparecer durante toda la película hasta el acto final donde reaparece en la casa de los Schmidt junto a los Toys, donde se revela que es Michael Afton, miembro de la familia Afton y hermano de Vanessa, quien quiere seguir el legado de su padre pidiéndole que se una a él, pero al ver que ella no quiere, les ordena a los Toys que los maten, solo para que lo terminen papeando. A pesar de la poca presencia que este tiene en el filme, surgieron múltiples debates y preguntas debido a su inclusión. ¿Por qué Michael Afton está en la película si ya tenemos a Mike Schmidt? ¿Por qué es un villano y no alguien bueno como se le suele ver? ¿Por qué hay dos Mikes? Bueno, luego de bastante tiempo analizando y preguntándome lo mismo, creo que finalmente tengo la respuesta. En resumidas cuentas, este Michael Afton visto en la película es una versión what if del personaje, siendo más específico, una versión de Michael que no pasó por los traumas de la mordida y los eventos de Sister Location que inician su arco de redención, razón por la que quiere seguir el legado de su padre William, e incluso, en cierta manera Vanessa parece cumplir el rol de Michael en los juegos, con su personaje en la segunda película girando alrededor de sus traumas por ser hija de William Afton y queriendo resolver los horrores que él cometió con Charlie. Pero no obstante, eso no responde la principal pregunta, que es ¿por qué tenemos a Michael Afton si ya tenemos a Mike Schmidt? Pues como la mayoría sabe, ha sido un consenso en la comunidad que Mike, el guardia de FNAF 1, es Michael, con una narrativa de El camino del héroe con Michael queriendo encontrar a su padre para así acabar con este y liberar las almas, pero en cambio en la película vemos lo que es esencialmente la antítesis de lo que hemos interpretado es el personaje, y aunque ya explique la posible razón, eso no responde la aún más grande pregunta de por qué hay dos Mikes y por qué Michael es un personaje separado de Mike Schmidt, lo que ha hecho que muchos consideren la posibilidad de que quizás Michael no era tan bueno como pensábamos actuando de igual o similar manera que su contraparte del filme, y junto a esto, el que Michael Afton y Mike Schmidt son personajes completamente diferentes tanto en los juegos como en la película. Sin embargo y como algunos ya se imaginan esto no es del todo cierto. Verán, como ya dije, esta versión de Michael es un what if, pero esa no es la historia completa, pues, bajo mi punto de vista, el que hayan dos Mikes y que estos sean polos opuestos es una manera de explorar al personaje viendo las dos facetas de este mismo, con Mike siendo por así decirlo el lado bueno, tras la mencionada arco de redención, mientras que Michael sería el lado malo, algo que se conecta con cómo cada uno se refiere a sí mismo, pues sabemos que Mike se llama Michael Schmidt. Farewell, Michael Schmidt. Pero prefiere ser llamado solo Mike, mientras que con Michael es lo opuesto, pues cuando Lisa lo llama Mike, este inmediatamente la corrige pidiéndole ser llamado Michael. You must be Mike. It's Michael, actually. Call me Michael. Lo que podemos interpretar como que este se siente orgulloso de llamarse Michael Afton, a diferencia de Michael en los juegos, usando el seudónimo de Mike Schmidt, porque por si aún tienen la duda, Michael y Mike son la misma persona en los juegos, algo que se confirma en el Survival Logbook, que si se preguntan es canon al ser un libro in-universe, el cual es propiedad de Mike y hace referencias a cosas de Sister Location, dando a entender que es Michael. Pero eso sí, aunque puede que varias de las cosas que pensó la gente gracias a la película no sean ciertas, hay algo en lo que no se equivocaron, y es que Michael no es un héroe, o por lo menos no de la manera en la que la comunidad lo muestra. En Pizzeria Simulator, a pesar de que la mayoría cree que Michael colaboró directamente con Henry en su plan de liberar a todas las almas, esto está bastante alejado de la realidad, pues en el final Insanity, en donde escuchamos una grabación de Henry explicando su plan y motivación, se nos narra lo siguiente. Congratulations! You went somewhere you weren't supposed to go, saw something you weren't supposed to see, and prevented a tidy resolution to a messy problem.
Needless to Esto implica que Michael no tenía conocimiento sobre el plan de Henry, y por ende, no fue parte directa de este, sino indirecta, algo que se refuerza por el diálogo de Henry en el final bueno. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. Como se puede ver, Henry le dice a Mike que encontró un trabajo no destinado a él, lo que confirma que este efectivamente no estaba al tanto del plan de Henry, y por otro lado, en una de las rare screens del juego, podemos ver un dibujo que representa a la familia Afton, un payaso que representa a Elizabeth, un oso que representa a Grindchild, y un hombre morado que obviamente representa a William, pero este hombre tiene a un títere con su misma apariencia, que por descarte y lógica, representa a Michael Afton, lo que implica que William sí quiso moldear a este a su semejanza, pero a diferencia de su contraparte en la película, no lo logró, o por lo menos no en su totalidad. En conclusión, la aparición de Michael en la película no cambia el lore, convirtiendo a Michael en alguien malo todo este tiempo y un personaje separado de Mike Schmidt en los juegos, aunque es verdad que este tampoco es una blanca paloma como mucha gente aún cree. Yo soy Sprim y antes de irme les digo, nos vemos cuando FNAF 2 gane un Oscar, adiós.